Hola, ¿qué tal? El capítulo de hoy es el número 5, que aborda el tema de las diferencias culturales, siendo esta una temática subjetiva que implica a los países del mundo, iniciando con algo simple como el significado que podrían tener las señas en diferentes partes del mundo. Un ejemplo sencillo sería esta, que en América y Europa es un simple ok, pero en otras partes como el Mediterráneo, Brasil, Turquía y Rusia es un insulto. Esto solo nos muestra cuán diversas son las culturas, pero hay una que está siendo más pronunciada debido a la distribución de series y películas de su procedencia, la norteamericana, haciendo que otras culturas parezcan inferiores incluso en su propio territorio. Nos habla también de quizá cómo interpretamos simples expresiones faciales que en la mayoría de las veces relacionamos de la misma forma como las caras de felicidad o tristeza, convirtiéndose este lenguaje en universal. Asimismo, nos muestra la diferencia entre los saludos de tomada de mano y los besos en la mejilla, mientras que para unos el número de veces que estos se repiten es normal, para otros termina siendo incómodo porque no hace parte de su contexto cultural. Porque todos estamos convirtiéndonos en norteamericanos. Debido a la amplia distribución de las series de televisión y las películas norteamericanas, las generaciones más jóvenes de todas las culturas están desarrollando una forma genérica del lenguaje del cuerpo norteamericano. Por ejemplo, la mayoría de los países reconocen en la actualidad el gesto del anillo como una señal de ok, aunque no se haya utilizado tradicionalmente en estos países. Los básicos culturales son iguales prácticamente en todos lados. Las expresiones faciales y las sonrisas significan prácticamente lo mismo para todo el mundo y en todas partes. Paul Edman de la Universidad de California, San Francisco, mostró fotografías donde aparecían reflejadas las emociones de felicidad, enfado, miedo, tristeza, asco y sorpresa a personas de 21 culturas distintas y descubrió que en todos los casos la mayoría coincidía en las imágenes que mostraban felicidad, tristeza y asco. Diferencias en el saludo. Las diferencias al darse la mano pueden llegar a crear encuentros que se convierten en situaciones violentas o humorísticas. En algunos países suelen darse la mano a modo de bienvenida y también en la despedida. Cuando se trata de saludar con un beso en la mejilla, los escandinavos se contentan con un único beso. Los franceses prefieren el beso doble, mientras que holandeses, belgas y árabes se decantan por el beso triple. Cuando una cultura se encuentra con la otra, demuestra que cada región, ciudad y país tiene diferentes formas de expresar su identidad cultural, ya sea por medio de gestos faciales, corporales y demás. El labio rígido superior del inglés. Los ingleses tratan siempre de fruncir los labios para controlar los gestos faciales, para así evitar mostrar sus emociones. Ellos quieren dar al público siempre una imagen de total control. Los japoneses. Para los japoneses el saludo de nosotros no es normal, ya que ellos no están de acuerdo con el contacto físico. Ellos inclinan la cabeza para saludar y para brindar una aprobación. Con esta serie de ejemplos podemos ver una pequeña parte de las diferentes culturas. Vámonos con el título de sucio, cerdo y asqueroso, sonarse la nariz. Los europeos y los occidentales se suenan la nariz con un pañuelo de tela o de papel, mientras que los asiáticos y los japoneses lo que hacen es escupir y roncar. Se examinaron los 3 gestos interculturales más comunes. En el saludo el anillo se popularizó más que todo en Estados Unidos, cuando los periodistas lo que hacían era abreviar frases comunes. En este caso el anillo era como un ok. En París tomó el rumbo de un ok como de todo está bien, y en Japón se llegó a significar este gesto o la palabra ok como cuando cierra un negocio de que todo está ok. El pulgar hacia arriba tiene 3 significados. El primero lo utilizan normalmente los autopistas para detener un vehículo. También es una señal de ok, y cuando el pulgar se dirige como una flecha hacia arriba, se convierte en un insulto del tipo joder. El signo de la V que se popularizó durante la Segunda Guerra Mundial con un signo de victoria. Tocar o no tocar. De la cultura de cada uno depende el sentirse ofendido por el contacto corporal durante una conversación. Por ejemplo, a los franceses y a los italianos les encanta tocarse continuamente mientras hablan. En cambio, los británicos prefieren no tocarse en cualquier momento a menos que sea en un terreno de juego. Estos son algunos países donde es aceptable el contacto no. Por ejemplo, aquellos que no se permite el contacto están Alemania, Japón, Estados Unidos y Canadá. En los que se puede tocar son la India, España, Francia e Italia. ¿Cómo ofender a otras culturas? En lo que ofender inadvertidamente en otras culturas se refiere, los norteamericanos son los primeros. Un día George Bush fue fotografiado utilizando el gesto característico del equipo de fútbol americano Texas Longhorn. El dedo índice y el meñique representan los cuernos del toro. En Italia, este gesto es conocido como los cuernos y se utiliza para decirle a un hombre que su mujer se acuesta con otros. En 1985, 5 norteamericanos fueron arrestados en Roma por utilizar este gesto frente al Vaticano.
Por eso, cuando llegue a un país extranjero, concéntrense en reducir el repertorio del lenguaje de su cuerpo hasta tener la oportunidad de observar el comportamiento de la gente del lugar, ya que la interpretación errónea de gestos de otras culturas puede producir resultados embarazosos.